A mí no me cabe duda, mis hermanos, que en los tiempos de mayor crisis, en los tiempos de mayor angustia, es donde más vamos a ver manifestándose la gloria del Señor. Por lo tanto, nuestro corazón, en vez de afligirse, en vez de acongojarse con todo esto, tiene que tener la paz y el gozo triunfante del Señor en nuestras vidas. Mi hermano, justamente la palabra que yo sentí del Señor compartir en esta tarde tiene que ver con esto. Tiene que ver con tener paz y tener tranquilidad en nuestro corazón en medio de cualquier circunstancia. Y esta no es una paz, digamos, solamente por un optimismo humano, porque a lo mejor yo puedo ser una persona humana, no tengo al Señor en mi vida, pero soy naturalmente optimista. Y digo, no, sí, bueno, no nos preocupemos, yo voy a estar tranquilo, pero es por una condición humana. Aquí es donde se empieza a marcar la primera diferencia entre tener al Señor o no tenerla. ¿En qué va a estar basada nuestra tranquilidad? ¿En qué va a estar fundamentada nuestra paz? Esto es muy importante, ¿en qué se fundamenta algo? ¿En qué está basado algo? Porque si el fundamento no es firme, si el fundamento no es sólido, a lo mejor yo puedo resistir un tiempo. Pero cuando la presión aumente, finalmente la construcción empezaría a ceder. Pero si el fundamento es sólido, si el fundamento en el que está es firme, entonces por mucho que vengan vientos, situaciones y golpeen nuestra vida, nuestra esperanza se va a mantener firme. Hay una alabanza muy bonita que hemos cantado algunas veces que dice: mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, ¿cierto? En Jesús fuerte soy. El apóstol Pablo mismo lo declaró esto muchas veces. Él dijo, todo lo puedo, ¿en qué? En Cristo que me fortalece. O sea, mi esperanza está puesta en el Señor. En Cristo está fundamentada mi esperanza. Entonces, el Espíritu Santo quiere que nosotros podamos tener una clara conciencia de cómo nuestra esperanza debe estar cimentada en el Señor. Y justamente de eso, como les decía, yo quiero hablarles. Y yo, si tuviese que ponerle un título a esta palabra, el título sería Las preciosas y grandísimas promesas de Dios. Las preciosas y grandísimas promesas de Dios. Hermanos, ¿ustedes saben que hay promesas de Dios que están para nuestra vida? ¿Saben que hay promesas que Dios hizo para nosotros? Y estas promesas no es alternativo, no es optativo el que las vivamos, sino que es un deber nuestro aprender a alcanzar y a vivir en estas promesas. Estas promesas no solamente son un cariñito de parte de Dios, que si bien a Dios le gusta hacernos cariñitos a veces, ¿cierto? Pero estos no son solamente un cariñito de parte de Dios, sino que tienen una razón fundamental y tienen un fin que va más allá de hacernos, ¿cierto?, un regalito. Tienen un propósito, y el propósito es que nosotros vayamos creciendo en la estatura de Cristo. Una de las personas en la Biblia que se dedicó a explicar bien esto, ¿cierto?, que lo hizo de manera absolutamente llena de sabiduría, fue el apóstol Pedro. El apóstol Pedro habla a la iglesia y les dice: mire, yo quiero que ustedes tengan conciencia de esto, yo no quiero que ustedes ignoren esto, no quiero que ustedes vayan a poner su esperanza en algo que no sea esto. Y él habla de las preciosas y grandísimas promesas de Dios. Vamos a leer en 2 de Pedro 1, los versículos 3 y 4. Y dice, o le doy un momento, no sé si Felipe lo va a buscar, ahí lo está buscando. 2 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4. Gracias, la asistencia.
Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cuántas cosas dice que nos fueron dadas? Todas las cosas. Y hace una aclaración, tanto que pertenezcan a la vida como a la piedad. Aquí se está refiriendo cuando habla de la vida, de nuestra vida, digamos, terrenal. Nuestra vida terrenal, nuestras necesidades cotidianas. Pero cuando habla de la piedad, también está incluyendo, ¿qué cosa? Nuestra vida espiritual. Nuestra vida que necesitamos nosotros para poder vivir una vida espiritual. Sabemos, mi hermano, tenemos conciencia que nosotros nos fue dada también una naturaleza espiritual. Antes, cuando no teníamos al Señor, esa naturaleza espiritual estaba muerta. Entonces nuestra vida estaba casi ocupada completamente por una naturaleza terrenal. El hombre y la mujer nacen, crecen, se desarrollan, y su aspiración en la vida, ¿cuál es? Tener un buen pasar en esta vida. Esa es una naturaleza terrenal, pero esa naturaleza terrenal es solamente transitoria. Entonces, tarde o temprano, el hombre, por más que logre satisfacer toda esta necesidad, se va a encontrar con que hay un vacío en su vida. ¿Por qué? Porque fue creado no solamente para vivir de acuerdo a una naturaleza terrenal, fue creado también para vivir de acuerdo a una naturaleza espiritual. Cuando tú entregaste tu vida al Señor y descendiste a las aguas del bautismo, en ese momento tu naturaleza espiritual volvió a nacer. Esa naturaleza espiritual que te conecta con Dios volvió a nacer. Entonces ahora tú también eres un ser que tiene una naturaleza espiritual. Y esa naturaleza espiritual también tiene necesidades. ¿Qué es lo que dice entonces la palabra? Todas las cosas que pertenecen tanto a nuestra naturaleza humana, a nuestra vida terrenal, como a nuestra vida espiritual, nos fueron dadas en Cristo. Vamos a seguir leyendo. El versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia que son las pasiones y los deseos desordenados y carnales. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Que nos fueron dadas preciosas y grandísimas promesas. Estas preciosas y grandísimas promesas, como vemos acá, tienen una finalidad. Y esa finalidad es hacernos participantes de una naturaleza celestial. O sea, que vayamos creciendo en nuestra vida espiritual. Entonces, mi hermano, a veces antes yo pensaba, pero estas promesas de Dios, estas cosas tan grandes, a lo mejor son para algunas personas nada más. A lo mejor algunas personas solamente que tengan a lo mejor una madurez mayor o que tengan un llamado especial, un llamado quizá ministerial. Estas son las personas que tienen que vivir, alcanzar estas promesas de Dios, son para ellos. O a lo mejor para personas que, digamos, tienen una trayectoria mayor en el Señor. Pero para mí, que soy a lo mejor alguien que no conozco mucho, que no entiendo mucho, a lo mejor no son para mí. Mi hermano, ese es un error. Porque a todos el Señor, a todos nosotros nos ha llamado a alcanzar la estatura de Cristo. Por lo tanto, estas promesas que son preciosas, ¿cierto? Y grandísimas, son para todos nosotros. Son para todos nosotros estas promesas. Entonces yo quiero hablar algunas cosas sobre estas promesas. Yo quiero, mi hermano, que el Espíritu Santo nos vaya guiando, nos vaya revelando algunas cosas sobre estas promesas. Y que al comprender y que el Espíritu Santo vaya abriendo nuestro entendimiento y nos vaya revelando, esto nos permita crecer en nuestra vida espiritual. Crecer en esta vida, en esta piedad que llama el apóstol Pedro. Entonces ya vimos la importancia de
estas promesas. O sea, sin estas promesas no podemos crecer en el Señor. No hay un camino alternativo. Alcanzar estas promesas entonces es imprescindible para todos nosotros. Entonces yo voy a mencionar algunas cosas de estas promesas y quisiera aprovechar también la instancia para que si a alguno le surge alguna pregunta o le surge alguna duda, aprovechemos y hagamos cual sala de clases, levantar la mano y voy a hacer la pregunta. Y le recomiendo algo, no se lleve la duda para la casa. Aunque la duda le parezca a lo mejor trivial, no se la lleve. Porque a veces yo me he dado cuenta, a veces yo tengo una duda y yo digo, oye, pero todos los demás entienden esto menos yo. Y viene ese pensamiento. Y ¿sabe lo que pasa? Que a lo mejor los demás tampoco están entendiendo. Y basta con que uno levante la mano y pregunte, y ahí todos los demás están atentos, y todos los demás dicen, ah, eso era. Entonces a veces hace falta, mi hermano, que alguno haga la pregunta y vaya entonces ahí surgiendo una respuesta de parte del Señor. Entonces si alguno tiene alguna duda sobre esto y quiere hacerlo, lo invito a que levante la mano, aproveche y la haga. Entonces vamos a ver algunos puntos que son muy importantes entender sobre las promesas de Dios. Primero, la promesa de Dios, mi hermano, son una garantía para nuestra vida. Las promesas de Dios están garantizadas para nosotros. O sea, no hay, digamos, en nadie que Dios quiera decir, yo no quiero entregarle mis promesas, yo no quiero que esta persona alcance mis promesas. Las promesas de Dios son una garantía para nuestra vida. Y es la voluntad de Dios que todos nosotros alcancemos las promesas. Una vez una persona hizo por ejemplo el pastor Eugenio también, él hace a veces esta interrogante y le dice, ¿a usted le gustaría llegar al cielo algún día? Que llegue al cielo y que Dios le diga, mire, yo tenía todo esto para que usted alcanzara. Todo esto yo lo tenía dispuesto, y si Dios lo tenía dispuesto es porque también lo tiene garantizado para que usted lo alcance. La pregunta es, ¿cuánto alcanzó de aquello? Yo creo que todo. ¿Qué querríamos decir? Señor, alcancé todo esto que tú tenías para mi vida. Como es una garantía, no tengo excusa para decir es que no pude. ¿Por qué? Porque está garantizado. Porque es una garantía. Hace poco nosotros compramos un refrigerador clínico donde yo trabajo. Y una de las condiciones que tenía que tener la compra de esto es que tenía que ver con garantía. Y la garantía, por ejemplo, implica 3 mantenciones en el periodo de 3 años. Yo no tengo que llamar, por ejemplo, al proveedor, a lo mejor, y suplicarle por si acaso, a lo mejor él tuviese la buena voluntad. No, porque es una garantía. Las promesas de Dios, mi hermano, son una garantía, las cuales yo con reverencia y con respeto puedo pedirle a Dios, porque son una garantía, las promesas de Dios. Entonces, lo primero, mi hermano, que yo quiero que le quede en la mente es, las promesas de Dios son una garantía, están garantizadas de parte de Dios. Nadie puede decir, es que a lo mejor Dios no quiere que yo viva sus promesas. No, Él quiere. Vamos a leer un texto, otro texto más, que esta tarde vamos a leer algunos textos quizá más que otras veces, porque yo quiero que estos textos nos den una claridad y nos queden bien marcados sobre la importancia de entender las promesas de Dios. Vamos a leer en 2 de Corintios 1, 18 al 20. 2 de Corintios 1, 18 al 20. Dice, no sé si ya está Felipe ahí. Dice, mas como Dios es ¿qué? Es fiel. Como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. No es sí y no.
Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Él, en Cristo, es una E con tilde, o sea, Él, está hablando, son en, podríamos reemplazar el Él por Cristo, podríamos decir que todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén. El apóstol Pablo hace esta aclaración y dice, nuestra predicación hacia ustedes no fue sí y no. ¿Qué sería esta? ¿Qué se refiere con este sí y no? Se refiere con esta actitud a veces errónea de decir primero, mira, yo me deleito porque está la palabra del Señor y la palabra del Señor me sostiene. Y yo me deleito en ella. Y a lo mejor estoy en una reunión y la escucho. Y me lleno de fe y me lleno de gozo cuando escucho la palabra. Pero después salgo de acá. Llega el día lunes y empieza de nuevo. No, a lo mejor Dios no me va a responder a mí. Ese es un sí y no. O sea, cuando estoy eufórico y estoy contento, digo sí. Pero después, cuando pasa para llegar al otro lado, no, digo, a lo mejor Dios no me quiere responder a mí. A lo mejor Dios no va a obrar en mi vida. Ese es un sí y no. Pero el apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice? Que todas las promesas en Cristo son ¿qué? Sí y amén. Entonces, mi hermano, que en nuestra vida no haya esta actitud de sí y no. No haya esta actitud de decir, Señor, tengo esta necesidad, yo la presento delante de ti. Mira, Señor, a lo mejor no me alcanza mi sueldo. Y están mis hijos, Señor. ¿Qué les voy a dar? ¿Cómo vas a proveer? Y viene primero la palabra y digo, amén, Señor, tú proveerás, Señor, todo lo que les falte a mis hijos, porque tu palabra es una promesa tuya que tú proveerás. No he visto a justo desamparado, dice la palabra, ni a su descendencia que mendigue pan. Sí, Señor, gracias por tu palabra. Pero después llego a la casa nuevamente, empiezo a mirar la despensa, empiezo a mirar el refrigerador y digo, no, aquí ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mis hijos van a pasar hambre, mi familia va a pasar hambre. Ese es un sí y no. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que sus promesas son en Él y son sí y amén. Entonces, mi hermano, puedo decir, como si yo le preguntara a Dios, Señor, ¿querrás tú para proveerme para que mis hijos tengan el alimento? ¿Querrás tú proveerme para que no falte el vestido, para que no falte las cosas que yo necesito en esta vida, en esta casa? Sí, dice el Señor, amén, sí, yo quiero, porque sus promesas son sí y son amén. Mi hermano, que no haya más en nuestra vida, limpiémonos de esto, purifiquémonos a nosotros mismos. ¿De qué? De esta actitud sí y no. Esta actitud sí y no es la fe inmadura de un niño. ¿Se dan cuenta que los niños son así? Los niños son sí, pero al rato después son no. Yo me acuerdo de mi sobrina, que es chistosa, cuando estaba más chiquitita, le daban unos ataques de rabia, de ira, y empezaba a llorar, no quería nada. Y la estrategia de mi hermano, que es el papá de ella, era hacerla reír. Y pasaba de que no quería, y mi hermano le empezaba a hacer reír, y de repente hasta que lograba estallar en risa. Y cambiaba absolutamente. ¿En un niño es normal eso? Sí, los niños son así. Pero, no sé si me permiten darle un datito. Los niños todavía no son aptos para heredar las promesas mayores. ¿Qué le confía usted a un niño? ¿Usted le confiaría su automóvil a su hijo de 5 años? ¿Por qué? ¿Porque no lo quiere? ¿Por qué? Porque no está preparado todavía. ¿Por qué? Porque su actitud es sí y no todavía. Su actitud es sí y no. Es que siento a veces, pero es que yo siento que el Señor está conmigo. El día de mañana, ahora no siento que Dios esté conmigo. Pero ¿cómo si ayer sentía que Dios está conmigo? Sí, pero ahora no siento. Es sí y no. Es que siento el gozo del Señor, siento el gozo y siento el deseo de alabar al Señor. El día de mañana, ahora no siento. Es sí y no. Esa es la fe de un niño todavía. Es la fe inmadura de un niño. Un niño, mi hermano, todavía no es apto para alcanzar
las mayores promesas. Yo a un niño sí le puedo dar cosas. Le puedo regalar un Super, por no citar alguna marca, le puedo regalar un Super 8, le puedo regalar un dulcecito, le puedo regalar cosas, pero no puedo encomendarle algo mayor, porque todavía su vida, su actitud es sí y no. Las promesas de Dios dijimos que son una garantía y son sí y son amén. ¿Saben que el apóstol Pablo, saben cómo se llama el título que se le asignó después a este capítulo que estamos leyendo donde Pablo habla de esto? Si alguien lo tiene ahí, mire, busque el nombre del capítulo que se le asignó a este párrafo donde Pablo está hablando de que las promesas son sí y son amén. Si alguien lo encuentra, ahí lo están buscando, pero va a aparecer en el versículo 1, arribita, vamos a encontrar en el capítulo 1, versículo 3. Ahí arribita está el título. Capítulo 1, versículo 3. ¿Lo encontraron? ¿O lo leo de acá? Lo leo de acá. El nombre del capítulo es... Partícipes de la naturaleza No, divina. el de Corintios. No el de Pedro. El que estamos leyendo, el de Corintios. El segunda de Corintios. Segunda de Corintios 1, 3. Dice... Aflicciones de Pablo. Es en este contexto. Este es el nombre del capítulo. Fíjense. Si yo estoy leyendo este capítulo y veo que Pablo me habla tan animadamente de que las promesas de Dios son sí y amén, ¿qué es lo que pensaría yo? Que Pablo está, ¿en qué situación? Está viviendo, está en su mejor momento, pensaría uno. Pablo está en su mejor momento, si mira lo que está diciendo. Él se está gozando y está diciendo, pero con plena convicción, que las promesas de Dios son sí y son amén. Pero fíjense en qué contexto estaba Pablo. Aflicciones de Pablo. Aflicciones. Este hombre estaba viviendo tribulaciones, estaba viviendo privaciones, estaba siendo afligido. Y en medio de eso, este hombre tiene plena certeza de ¿qué? De las promesas de Dios. Y está tranquilo. Y este hombre, ¿por qué puede seguir su ministerio? ¿Por qué puede seguir avanzando? ¿Por qué puede seguir haciendo el propósito que Dios le dio si está en medio de pruebas y dificultades? Porque este hombre tiene plena conciencia de que las promesas de Dios son una garantía. Y este hombre pone su fe en las preciosas y grandísimas promesas de Dios. Mi hermano, les hago una pregunta para que cada uno se la responda a sí mismo. ¿Cuándo fue la última vez que yo fui sensible a la voz del Espíritu Santo cuando Él me habló de una promesa? Cuando el Espíritu Santo me transmitió una promesa. Yo recuerdo una vez, voy a mencionar una. La he contado otras veces, pero la voy a contar de nuevo. Cuando íbamos a un viaje a Serena y yo iba en la camioneta y llegando a Serena la camioneta quedó en pana. La camioneta quedó muerta casi literalmente. Y llegamos al lugar. Íbamos en un viaje de verano, entonces tuvimos que dejarla ahí. Mi primera preocupación era tener que dejar la camioneta ahí, digamos, sola, abandonada. Después de eso empezar en una ciudad que no es la nuestra, donde uno no tiene los contactos mayor que conoce. Le pregunté a los hermanos de la iglesia. Los hermanos me dicen, me dan el dato de quién podría arreglarla. Y yo en mi mente empecé inmediatamente ¿a qué? A sacar cuentas. ¿Qué es lo que hace uno cuando se le echa a perder el auto y sabe que va a tener que ir al taller? Empieza a sacar cuentas. Mi estimación personal era que la gracia nos iba a salir, yo dije que nos salga unas 120 lucas, que nos salga 120.000 pesos. Ya, Señor, con eso yo, Señor, y pedí, Señor, que no pase de los 120.000 pesos, Señor. Incluso uno de los chicos propuso, y no sé si lo habrá intentado o no, y si ponemos la fe en obra y a lo mejor oramos y el auto comienza, y probamos distintas cosas. Y yo en mi mente estaba, Señor, que esto no pase de los 120.000 pesos. Y hacía cuenta y pensaba, ya, ¿cómo hago para juntar los 120.000 pesos acá? ¿Saben a cuánto ascendió el monto? ¿El doble? ¿Quién da más?
1.300.000 pesos. A eso ascendió el mundo. Y no fue que me dijeron el 1.300.000 pesos en un momento, que primero, la primera noticia, cuando me llama el mecánico después de unos días, me dice, yo le voy a decir francamente, inmediatamente, ¿cuánto necesita para arreglar el auto? Y lo primero que él me dijo son 350.000 pesos. A mí ahí ya la situación se me complicó. 350.000 pesos. Empieza a arreglarla. Al segundo día una nueva llamada telefónica. ¿Sabe qué? El auto está dañado más al interior. Aquí vamos a tener que aparte contratar un tornero porque la pieza no existe, hay que hacerla. Hay que pagar aparte. Ahí empezó a subir. No, esto va a salir mínimo 500.000 pesos. Después cada llamada telefónica la cuota iba subiendo, hasta que llegó a 1.300.000 pesos. Yo en ese momento no tenía trabajo estable tampoco. Esa era la condición, no podía ser más desalentadora la situación. Pero yo recuerdo que llegamos al campamento, estábamos en la mañana, estábamos en el salón orando, y yo estaba pasando por la ventana, y en ese momento me vino a mi corazón, presenté la situación del automóvil ante el Señor, y me vino a mi corazón esta palabra: mira las aves del cielo, mira las aves del cielo. Y yo empecé como en mi mente a repetirlo: mira las aves del cielo. Y de repente fue chistoso que yo iba pasando por al lado de la ventana y sentí como si dijera, pero mira, yo estaba como repitiéndola metafóricamente, y miro que afuera había unos árboles, y en esos árboles estaba lleno, había una bandada de pájaros. Y yo vi claramente como la bandada completa de pájaros descendía en estos vuelos sincronizados que hacen las aves, bajaban, comían, se saciaban y después volvían como jugando arriba de nuevo a la copa del árbol. Y cuando yo hago esta segunda y observo eso, el Señor vuelve a hablarme y me completa el texto y me dice: ellas no siembran ni ciegan, pero mi Padre les provee. ¿Cuánto más no hará con vosotros, hombres de poca fe? ¿Saben, hermano? En ese momento, esa palabra, esa promesa de Dios, yo la empecé a utilizar como un escudo. Y de repente, el escudo se transformó también en una espada. Y cada vez que venía a mi mente el temor de dónde voy a sacar esto, de dónde voy a sacar, mira las aves del cielo. Y venía el pensamiento que me atacaba, y yo al pensamiento que me atacaba le decía: pensamiento, mira las aves del cielo, ellas no siembran ni ciegan, y Dios les provee. Señor, tú proveerás, Señor, no sé cómo, pero tú proveerás para esto. Pasó un mes, 2 meses, y de pronto recibo una llamada telefónica. Era una tía a la cual yo no veía hace tiempo. No había tenido mucho contacto con ella. Y la tía llama a mi mamá, la verdad, ella contesta. Y le dice: oye, escuché que lo que le pasó con el auto, qué pena, más encima Rodriguito está sin trabajo estable, dice. ¿Sabe qué? Yo le voy a pasar 1.000.000 de pesos. Señor, dije yo, aquí yo empecé a ver. Yo empecé a ver ahora de manera tangible. ¿Qué cosa? La promesa de Dios, porque su promesa es una garantía para nuestra vida. Sus promesas son una garantía. Después pasó otra cosa. Todavía me faltaba 300.000 pesos, pero ya era mucho más alcanzable que el 1.000.000 completo que faltaba. Voy caminando por la calle y me encuentro con una ex compañera de la universidad, a la cual no veía hace, sin mentirle, unos 5 años. Y me encuentro con ella y le digo: ¿qué estás haciendo acá? No, es que se abrió un nuevo trabajo en tal lugar, me dice. Qué bueno, y tú lo tomaste, sí, te felicito. ¿Sabes qué me dice? El próximo mes se va a abrir otro cupo en ese lugar. ¿No te gustaría postular? Y yo, que todavía debía 300.000 pesos que no tenía, sí, le dije yo inmediatamente: mándame un currículum. A la larga, es el trabajo que tengo hasta el día de hoy, a través del cual el Señor me ha bendecido enormemente. Y de la camioneta, está estacionada ahí afuera, ustedes la ven, funciona perfectamente, mi hermano. Pero no fue solo la camioneta. A mí eso me marcó, me permitió comprender lo que son las promesas de Dios,
para nuestra vida. Me permitió participar de la naturaleza celestial. La camioneta ya pasa a un segundo plano. Hay un valor mucho más grande que rescatar acá, que aprendí a participar de ¿qué? De la naturaleza celestial. Y es a través de esta naturaleza celestial que yo tengo revelación de Cristo. Es a través de esta naturaleza celestial, de estos ojos espirituales, que yo puedo conocer a Dios. Si mis ojos espirituales antes eran así como chinitos, así como chiquititos, como las guaguas que yo apenas podía ver, después de esta situación, mis ojos se abrieron un poquito más. Y yo puedo contemplar más de Dios. Mi revelación de Dios empezó a crecer. Y la camioneta ya ni me importa, ¿qué es lo que más me importa? Es que puedo conocer más a Dios, porque finalmente, como dijimos en ocasiones anteriores, el sentido de la vida es conocer a Dios. Entonces sus promesas, mi hermano, son sí y amén. Sus promesas están garantizadas para nuestra vida. Vamos a ver un segundo punto que tiene que ver con las promesas de Dios. Las promesas de Dios están condicionadas. Las promesas de Dios tienen condiciones. Y yo quiero que hablemos un poquito de estas condiciones porque no son condiciones tan difíciles. Y yo creo que a lo mejor ni siquiera debiésemos tocarlas porque todos nosotros debiésemos cumplir con estas condiciones. Pero si por ahí algunas cosas nos damos cuenta que todavía a lo mejor hay algo que estemos a lo mejor un poquito errado buscando, este es el momento de decir: Señor, yo estaba equivocado. Yo en mi vida estaba a lo mejor en esta situación la cual no está de acuerdo a tu voluntad. Y yo quiero tener mi vida en luz contigo. Vamos a ver entonces, ¿qué pasa con esta promesa de Dios? La promesa de Dios requiere estar bajo la autoridad de Cristo. Las promesas de Dios requieren estar bajo la autoridad de Cristo. ¿Saben que estas promesas, si hacemos una comparación legal, son una especie de testamento? Son una especie de herencia. Estas promesas no son un bien adquirido, ¿ya? Si se tratara de un bien adquirido, yo puedo juntar un capital y puedo ir y comprarlos. Hermano, nadie puede comprar las promesas de Dios. Nadie puede decir: yo tengo esta promesa de Dios por mi propio mérito. Las promesas de Dios son una herencia y se adquieren mediante un testador. ¿Quién es el testador? ¿Qué ocurre cuando hay una herencia? ¿Cierto? Se requiere la muerte del testador. Y a través de la muerte del testador, la herencia pasa. Y fíjense que la herencia tiene ciertas cláusulas. Por ejemplo, yo he visto muchas veces en la televisión como personas que son multimillonarios, fallecen a lo mejor jóvenes y tienen hijos pequeños. ¿Qué es lo que pasa con esos hijos? ¿Inmediatamente se le abre una cuenta y se le manda la millonada de plata que heredó? No. ¿Qué es lo que tiene esa persona que hacer? Tiene que esperar hasta cumplir ¿qué cosa? La mayoría de edad. ¿Significa que esa promesa le está negada o que no se la quieren dar? No se trata de eso. Sencillamente que hay cláusulas. Hay cláusulas generales, pero también hay cláusulas que son específicas. En algunos casos, por ejemplo, cuando en estos países que son un poco más monárquicos, que tienen un poco más de tradición de este tipo, ellos le imponen también que el heredero, para heredar la mayoría de los bienes, también tiene que contraer matrimonio y tiene que tener hijos, porque quieren asegurar la estirpe familiar y les ponen condiciones específicas. Mi hermano, hay veces en que el Señor nos pide a nosotros cosas específicas que son para cada uno. Había una vez, yo escuché la historia de un pastor que estaba orando por la sanidad de su esposa. Estaba orando por la sanidad de su esposa. Y el Señor le dice: ayuna 5 días. Y al 5.º día tu esposa va a sanar. Y este pastor lo hizo. Siguió la dirección del Espíritu. Y ayunó por 5 días. Y efectivamente la esposa sanó al 5.º día. Esa es una cláusula. La promesa de Dios es una sanidad. Pero esa cláusula era específica para él. El Espíritu Santo se le entregó a él porque en su propósito
supremo, Él quería transformar algo en el corazón de este hombre en estos 5 días que Él estaba ayunando. El caso de Salomón. Este hombre pide sabiduría y Dios se la entrega. Pero Dios lo hace esperar un periodo de ¿cuánto? De 1 año aproximadamente. Era 1 año, 2 años que tenía que sacrificar 1000 sacrificios. ¿Por qué? Porque Dios tenía que formar algo primero en el corazón de este hombre. No significa que Dios estaba siendo mezquino o que Dios estaba haciendo tardar por ningún motivo. Dios tenía un propósito, algo que Él tenía que formar en el corazón de este hombre. Esas son cláusulas específicas. Vamos a leer en el libro de, primero, Salmos 2:8. ¿Qué es lo que dice Salmos 2:8? Vamos a ver cómo esta herencia fue entregada al pueblo de Dios. En el Salmo 2:8 tenemos al Padre hablándole a Cristo, al Padre hablándole al Hijo. Y el Padre le dice al Hijo: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿A quién le hace Dios esta promesa? A Cristo. El Padre al Hijo le hace esta promesa: pídeme y te daré por herencia las naciones. Vamos a leer también Hebreos 1:2. Hebreos 1:2. Esta es como la continuación de lo que ocurrió en el Salmo que leímos. El Padre le dice eso al Hijo, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre a consecuencia de esto? Dice: en estos postreros días nos ha hablado ¿a través de quién? A través del Hijo, a quien constituyó, ¿qué cosa? Heredero de todo, y por quién asimismo hizo el universo. ¿A quién constituyó heredero de todo? Al Hijo. El Hijo es heredero de todo. Cristo, cuando estuvo en esta tierra y Él caminó por esta tierra, Él caminó con una promesa de herencia en su vida de absolutamente todo. Por eso que cuando el diablo le dice y lo tienta y le dice: póstrate delante de mí, le dice, y yo te daré toda la tierra. El diablo no tenía ningún derecho a ofrecer eso, porque Cristo todavía, si bien no se manifestaba Él como heredero de todo, Él ya tenía en su corazón, en su vida, la promesa del Padre de que Él sería heredero de todo. Hasta aquí estamos bien. Si la historia quedaba hasta acá, nos encontramos con esta situación: Cristo heredero de todo, y nosotros todavía sin derecho a nada. Todavía sin derecho, si la historia llegara hasta acá. Pero tranquilos que la historia no llega hasta acá. La historia tenemos que terminarla. Con Cristo heredero de todo. Vamos a leer también otra cosa más sobre las promesas. Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. Dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El cuál? ¿Ministerio de quién? El de Cristo, por cuanto el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Sobre mejores promesas. Entonces aquí esto nos muestra de la calidad del pacto cual fue hecho a través de Cristo, el cual tiene mejores promesas incluso que el pacto anterior. Mi hermano, ¿qué es lo que se requiere para que, imaginemos una familia y alguien ahí es un hijo único, y ese hijo único es heredero de todo, y los demás hermanos que están ahí son personas que viven, son criados, pero no han sido adoptados todavía? ¿Qué se requiere para que la herencia pase a los demás? La muerte del heredero. Mi hermano, mediante la muerte de Cristo, mediante la muerte del testador, pasamos nosotros también, ahora su iglesia,
a ser herederos, a ser herederos de las promesas de Dios. Entonces tenemos este cuadro. El Padre le dio todas las promesas de todo, se las dio a Cristo, y luego mediante la muerte de Cristo, su herencia pasó también a nosotros. Vamos a leer un texto más que habla sobre esto. Vamos a leer Romanos 8, 16, 17. Romanos 8, 16, 17. Dice: el Espíritu Santo da también testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí se nos presenta una segunda cláusula de esta herencia. Dice que sí padecemos juntamente con Cristo. En los padecimientos de Cristo, ¿a raíz de qué fueron? A raíz de su obediencia. Cristo fue obediente al Padre. Entonces nosotros, mi hermano, debemos tener esta misma obediencia, la obediencia de Cristo. La obediencia, mi hermano, nos permite alcanzar todas las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios nos permiten, cuando nosotros alcanzamos una vida de obediencia a la autoridad de Cristo. Cristo no tenía ninguna duda cuando Él caminaba por esta tierra, no tenía ninguna duda de que las promesas de Dios se iban a manifestar en Él. ¿Se acuerdan cuando Él se para frente a la tumba de Lázaro, este hombre que estaba muerto? Él dice: Lázaro, sal fuera. Y después que Él dice: gracias, Padre, porque me escuchaste. Y después dice: yo sé que siempre me escuchas, pero esto lo dije por causa de los demás. O sea, ¿qué certeza tenía el Hijo? De que Él siempre, de que el Padre siempre, de que no había ninguna promesa que Él no pudiese vivir. ¿Por qué? Porque Él vivía sometido bajo la autoridad del Padre. Mi hermano, yo estoy convencido a esta altura, el apóstol Santiago así lo dice. Él dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas y dificultades, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero la paciencia está dispuesta para hacer una obra en nuestros corazones. ¿Cuál es esa obra? Hacernos perfectos, cabales, y que no nos falte cosa alguna. O sea, de que todas las promesas de Dios puedan ser alcanzadas por nosotros. Que todas las promesas de Dios puedan ser alcanzadas por su iglesia. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí Santiago? Él está diciendo: toda dificultad, todo problema que ustedes viven y están en obediencia a Dios, Dios las permite por un propósito. ¿Cuál? Que ustedes puedan alcanzar las promesas del Padre. Mi hermano, ¿está viviendo alguna dificultad en este momento? ¿Está viviendo alguna tribulación? ¿Te digo algo que te va a alegrar? Junto con esa tribulación que estás viviendo, Dios tiene una promesa preparada para que tú la alcances. Desde el mismo momento en que Dios permitió esta prueba y esta dificultad en tu vida, Él tiene garantizada una promesa para que tú alcances, para que tú puedas ser participante, para que puedas crecer en aprender a vivir en esta naturaleza celestial. Te animo a que cualquier situación que estés viviendo, cualquier cosa, tú puedas decir: Padre, yo sé que junto con esta tribulación tú tienes también una promesa para que yo alcance. Y te animo a algo más: no te quedes en generalidades. Pregúntale al Padre: ¿cuál es la promesa, Señor, que tú tienes para esta situación? ¿Cuál es la promesa? No te enfoques en el problema, no te enfoques en la tribulación. Enfócate en la promesa que Dios tiene para que tú alcances junto con esa tribulación.
cuando nuestro foco cambia y se enfoca en la promesa de Dios, desaparece la angustia, desaparece la preocupación. ¿Saben lo que es la angustia, la ansiedad? Es un enfoque dirigido en la dificultad y no en la promesa de Dios. Dios tiene una promesa específica para tu vida en toda circunstancia que estés viviendo, y esa promesa te va a llevar a crecer en tu vida espiritual. Yo no quiero darle tanta más vuelta a esta palabra, porque quiero que esto que hemos compartido, mi hermano, se grave en nuestros corazones, que esto se grave en nuestra mente. A lo mejor tú puedes preguntarle también a Dios: Señor, ¿qué promesas tienes para este año, para mi vida? ¿Qué promesas tú quieres que yo alcance para este año? Recuerda que cada promesa de Dios está asociada también a un tiempo particular de Dios, a un tiempo perfecto que Dios tiene determinado para nuestra vida. Hay otra cosa también que la palabra dice y que lo habla cuando Dios le habla a Abraham. Y Abraham piensa que no su hijo, sino que el esclavo heredaría la promesa. Y Dios le dice: no heredará el esclavo con el hijo. Si hay alguna cosa que está esclavizando tu vida, si hay alguna cosa que no pertenezca al Señor y que quiera ejercer esclavitud sobre ti, puede ser pecado, puede ser problemas interiores, problemas emocionales. El Señor quiere que tú deseches todo eso de tu vida, porque esas cosas también no permiten que alcancemos las promesas de Dios. Vamos a orar un momento, vamos a darle gracias al Señor, sabiendo que Él tiene estas preciosas y grandísimas promesas para nosotros. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Señor. Queremos, Señor, rogarte que tú puedas traernos revelación de esta palabra, que todo lo que humanamente no somos capaces de comprender, tu Espíritu Santo nos lo vaya revelando. Padre, tú quieres que todos tus hijos, Señor, que todos tus hijos alcancen todo aquello que tú tienes para que ellos vivan, que alcancen toda promesa que los va a llevar a crecer en el conocimiento de Dios, en la estatura de Cristo. Padre, yo declaro, Señor, en fe de que en este mismo momento tú estás obrando en el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Que esta palabra, Señor, seguirá revelándose en este año. Que esta palabra seguirá creciendo, Señor, en nuestra vida, y que va a ser un río de bendición para todos los que están a nuestro alrededor. Para todos aquellos. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede dar un aplauso al Señor?